El tema de hoy, de una vez, así. Sí, el tema de hoy. Un fuerte estímulo para nuestra fe. Ese es el tema de hoy. Un fuerte estímulo para nuestra fe. Es que a veces nosotros necesitamos, hermanos, estimular nuestra fe. A veces tendemos no a caer, pero tendemos a entristecer, tendemos a pasar por momentos que son difíciles, tediosos, y hay veces que es necesario que nosotros ejercitemos nuestra fe. Pero cuando a veces no se puede, lo podemos hacer a través de la palabra del Señor. Cuando no lo podemos hacer de una manera sola o de una manera, ¿cómo le quisiera decir? De convicción. Cuando nosotros decimos, como dijo el rey David, alma mía, alaba a Jehová. Porque nosotros tenemos que hablarle a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo a veces no quiere. Amén. Y así sucesivamente hay momentos que son difíciles. Uno tiende a decaerse, es la palabra, a decaerse. Y hay un decaimiento y usted dice, y por ahí el enemigo comienza a ponerle una pesadez que es un poco peligrosa, porque el que no es tan fuerte en sus decisiones tiende a caerse. Amén. Pero bueno, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1. Lo que la palabra del Señor nos dice. Mientras, déjeme decirle que este libro de Daniel trata sobre la historia de un periodo muy importante para Israel. Durante el tiempo de su cautiverio en Babilonia. Y nosotros lo podemos comprobar a través de la historia, pero de 4 jóvenes que fueron llevados en la primera de las deportaciones que hubieron, que el reino de Judá o el reino del sur sufrió en aquellos días. Estos jóvenes que no tendrían en ese momento más de unos 16 a 18 años, fueron Daniel y sus 3 amigos. Ananías, Misael y Azarías. Y ellos tuvieron que enfrentar grandes pruebas a esa edad, fíjense bien. Pruebas de fuego, pruebas de fe, para ver dónde estaba su fe. Es importante que nosotros entendamos que a veces la palabra del Señor nos presenta historias que no es solo para leerlas, sino que para que nosotros meditemos en eso. Muchachos, adolescentes, usted sabe que yo siempre he dicho esto mismo, la edad más delicada para el ser humano es su adolescencia. Porque están fuertes, porque quieren descubrir, porque quieren andar por aquí, quieren andar por allá, porque no se cansan. Y es peligroso eso. Están descubriendo cosas nuevas, las amistades les enseñan, hay tantas cosas que afuera de la iglesia ellos no conocen y quieren saber todo, tienen curiosidades. Pero estos muchachos estaban en esa edad cuando les vinieron estas pruebas fuertísimas. Estaban obviamente en una época de grandes cambios y sin duda alguna que ellos nos demuestran a nosotros, a su corta edad, como se lo repito, su valentía, su convicción, su fortaleza y aparte de eso su dependencia de Dios. Fueron muchachos que con todo y lo que tenían en contra, con todo y lo que vieron, con todo y donde tuvieron que vivir, demostraron con hechos de que, como decimos por ahí, ¿verdad? Estaban hechos. Eran muchachos con fundamento, eran personas que conocían el poder de Dios. Y no iba a ser esta prueba la que los iba a derribar. No era así. No estaban dispuestos a perderlo todo o a quedarse ahí solo porque había
una prueba de semejante magnitud. Esto, hermanos, para nosotros, como les dije, debería de ser de gran ánimo. Cuando vemos lo que estos muchachos pasaron, nosotros deberíamos de aprender de esto y meditar en lo que la historia nos dice, para que también nosotros sepamos que no somos los únicos. Amén. Dice en el versículo 1 de Daniel, capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con B chica, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálidos que el de los muchachos, que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después con tus siervos, según veas. Mire esta lectura, mire qué palabra más preciosa la que tenemos hoy para meditar. Nota el versículo 1 y el 2. Comienza hablando del reinado de Joacim, rey de Judá. Nos comienza a dar este capítulo algunos detalles históricos en este periodo. Dice ahí que el texto nos lleva hasta el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Como le dije, el reinado de Judá o el reino del sur, que también se le llamaba, era solo la tribu de Judá. Los otros 10 reinos eran los del norte, que se llamaba Israel. Amén. ¿Quién era este Joacim, este rey? Fue el hijo mayor del rey Josías. ¿Quién fue el rey Josías? Fue un hombre piadoso que a su muy corta edad, temprana edad, comenzó a reinar, a gobernar a Israel. Y él había traído una importante renovación al país. Había sido un hombre muy piadoso, muy temeroso de Dios. Y había logrado que Israel espiritualmente estuviese bien, si lo podemos decir, delante de la presencia de Dios.
En el libro de Segunda de Crónicas, no voy a abandonar el tema, hermanos, pero les voy a leer lo que dice, de acuerdo, capítulo 34, Segunda de Crónicas, le voy a leer lo que dice de este rey. Es importante que nosotros nos demos cuenta de dónde venía este rey Joacim. El 34 dice del 1 al 7, de 8 años era Josías, el papá de Joacim, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Mire qué ejemplo. De 8 años comenzó a reinar, y hizo lo recto, anduvo bien derecho delante de Dios, como decimos. No se apartó ni a diestra ni a siniestra. Y dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Miren lo que hizo este hombre. Bueno, este niño más bien. Y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué quitó? Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y hubo destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Wow, es algo de admirarse. Porque ¿qué dice ahí? A los 8 años comenzó a hacer esto. Y luego comenzó a los 14 años, 12, 14 años por ahí. Siendo todavía un niño. Es que, hermanos, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros clamamos, mire, Dios mismo le dijo a Jeremías, cuando le hizo el llamado, Jeremías le dijo, soy un niño. Es que nosotros, hermanos, no tenemos que estar buscando ni edad. No tenemos que estar buscando si es grande, si es chiquito, si es preparado terrenalmente o no, secularmente. Nosotros simple y sencillamente tenemos que escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos dice. Todo está hecho. Él nada más nos manda que lo ejecutemos. Amén. Y esa es la gracia y el favor que Dios pone en cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a estar bien siempre y cuando obedezcamos su palabra. Siempre y cuando caminemos de acuerdo a lo que Él nos ha puesto para hacer. Siempre y cuando nosotros digamos, Señor, heme aquí, como dijo Samuel. Y el Señor hará. Es que somos instrumentos de Dios. Me llama mucho la atención este rey. Porque hizo lo bueno y dice que no se apartó. Y mire todo lo que hizo. Limpiar totalmente a todo su pueblo, a toda su tribu. Bueno, otras 3, 4 tribus más. Es que cuando se quiere, se puede. Amén. Hay veces que nosotros decimos, ay, hoy no puedo cumplirle al Señor. No es que no podamos, sino que no queremos. Porque ponemos cosas, anteponemos cosas a Dios. Amén. Y alguien dirá, pero es que tú no sabes. Sí, sé, si yo también lo he hecho antes. Y eso es lo que el Señor castiga. Eso es lo que el Señor no ve bien. Por eso es que a veces hay cosas que al Señor no le agradan y vienen consecuencias. Y ahí están las preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Amén. ¿Ve usted lo que pasó con este rey? Josías fue un rey que tuvo paz. Su reinado fue de paz.
¿Y hasta dónde vino el problema? ¿Hasta dónde fue que el Señor permitió que Nabucodonosor sitiara a Judá? Hasta que él ya no estaba. Amén. En el reinado de Joacim, ahí el Señor aplicó todo su juicio. Cuando alguien está haciendo las cosas mal delante de Dios, entonces es que vienen juicios. Mientras todo está bien, el Señor no. La palabra de Dios dice que Él es justo. ¿Cómo el Señor va a estar haciéndole juicio a alguien que no tiene por qué hacérselo? Esto es algo que nosotros debemos entender. No quieres que el Señor te juzgue drásticamente. Bueno, trata de caminar derecho delante de Dios, como lo hizo este rey. Pero veamos que apenas 3 años llevaba reinando el rey Joacim y ya habían problemas. Tan grandes fueron los problemas que el Señor permitió que Nabucodonosor, levantó a este gentil y lo puso por encima de su propio pueblo, para que este Nabucodonosor viniera a poner a su pueblo en regla. Tremendo. Me llama la atención que el Señor siempre ha dicho en su palabra que su juicio comienza por su casa. Dios no es como los papás o las mamás alcahuetes, que miran que su hijo hace algo que está mal y como es su hijo, se dan la vuelta y ven para otro lado. Nuestro Dios no es así. Él es justo y Él es fiel. Y Él hace justo juicio. Gloria a Dios. Entonces, Joacim era totalmente distinto a lo que era su papá Josías. Lo opuesto. Este muchacho, este hombre era necio, a diferencia de su padre. Su padre había sido conmovido de todo su corazón y lo que quería era tener paz y agradar a Dios. Pero Joacim, para nada, no hacía nada de lo que el Señor le mandaba. Y así fue como Dios entonces permitió que se engrandeciera el rey Nabucodonosor. Llegó hasta Babilonia, dice allí, y se apoderó de la ciudad. Esto fue más o menos en el año 604 antes de Cristo que esto pasó. Más o menos. Llevándose un primer grupo de cautivos a Babilonia. Pero como le dije, esto no fue porque Dios así lo quería, ni Dios lo permitió porque sí. Esto fue porque fueron rebeldes para la causa de Dios. Por su rebelión. Por eso es que el Señor lo permitió. Amén. Entre ellos, ya vimos ahí en el texto, que se llevaron a Daniel y a sus 3 amigos, cautivos. Amén. Y ahora vemos la situación de estos 4 muchachos en el palacio ya del rey. En el versículo 3 de Daniel 1, le voy a leer hasta el 7. Dice aquí: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración, dice, para cada día la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los creó hace 3 años, para que al fin de ellos vinieran a presentarse delante de él. Y dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Les repito, se fueron cautivos, los llevaron en cautiverio. Qué tristeza, hermanos, que estos muchachos siendo tan jóvenes,
ellos tuvieron que pasar por esta gran experiencia. Esto era un acto de crueldad. Porque en aquellos tiempos, cuando un ejército entraba a una ciudad, sitiaba una ciudad, eso no era que iban, lo rodeaban y comenzaban a dar órdenes. Eso era matanza, a filo de espada. Era matanza. Ahí era o vives o mueres. Pero a filo, y ahí morían niños, mujeres, ancianos, hombres, animales. Ahí moría de todo. Era prácticamente erradicar. Pero este rey, que cada vez engrandecía más su imperio, el imperio babilónico, él decía, él dio orden y dijo, pero mire si no es la gracia de Dios. Dios que todo lo sabe, porque él permitió. Él fue el que engrandeció a Nabucodonosor. Él también es el que estaba controlando todas las cosas. Yo a veces ni termino la frase, hermano, porque me exalto. Yo no sé usted cuánto entiende de esto, pero yo digo, ¿cómo es posible? Si normalmente era una erradicación de todo. ¿Y cómo es posible que estos 4 muchachos los tomaron y los llevaron directamente hasta el palacio, tratándolos como si eran ya unos príncipes? ¿Me dejo entender? Es que Dios, mire ahí, es que Dios, hermanos, cuando Él sabe que hay rebelión, pero que también en medio de la rebelión hay justos, el Señor Él va a proteger a los justos. Él cuida de sus hijos. Usted puede estar en medio de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier peligro, pero si usted es justo delante de Dios, el Señor lo va a cuidar. El Señor le va a guardar y el Señor le va a proteger de cualquier situación. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón. Que no importa, usted deje de estar mirando el problema, la situación, que la economía, que los presidentes. Usted sea fiel a Dios y Dios va a ser fiel a usted. Es que no hay nadie como nuestro Dios. También los impíos dependen de Dios. También los gobernantes dependen de Dios. También los que lideran dependen de Dios. Y si Él está encima de todo, Él es el que está moviendo todo y Él es el que controla todas las cosas. Amén. Esa debería ser nuestra convicción. Y eso nos va a levantar nuestra fe. Estos muchachos no tenían nada asegurado. ¿Cómo podían ellos asegurarse que no les iba a suceder nada? Fácil hubiera sido. Erradiquemos todo, como Dios mismo le mandaba a su pueblo cuando ellos sitiaban otras ciudades. A nadie vas a dejar vivo, ni al rey, a nadie. Y Dios, que es sabio, ¿sabe por qué lo hacía? Por las represalias. Para que después no se le... Le voy a decir algo. ¿Por qué cree que ahora Israel está con esos problemas que está? Porque nunca le obedeció a Dios. Hace rato que Israel tuvo que haber eliminado a Irán. Pero hace rato. Está esperando el gobierno de Estados Unidos que le ayude. Y si no se le pega la gana de ayudar. Le digo algo. En el momento que Irán tenga la bomba atómica, no le va a pedir permiso ni opinión a nadie. Se la va a tirar. Se las va a tirar a ellos. ¿Por qué le digo? Porque ellos son radicales. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender a ser, radicales en el Señor. Nosotros tenemos un Dios que es vivo. Nosotros tenemos un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que habla, un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce. Y no le obedecemos. Ni su mismo pueblo.
El resto de las naciones tienen dioses muertos, dioses falsos. Y lo que han escrito por ahí, los que los han engañado a ellos, ellos lo creen con todo su corazón y lo aplican. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es verdad. Nosotros, en otras palabras, tenemos todas las de ganar. Pero no queremos ganar. Parece que con nuestra aptitud, con nuestra acción, no queremos ganar. Ahí están, dándole más tiempo. Ese ataque que hubo en octubre 7 fue, ¿verdad? ¿Quiénes lo hicieron? A ver, ¿quiénes hicieron ese ataque? ¿Los descendientes de quién? Los amalecitas. ¿Cuántas veces Dios le dijo, elimínalos? No dejes nada, no dejes raíces. Mire, le voy a decir algo. Yo sé por qué hay aquí. Ahí está la franja de Gaza. La tienen ya semi dominada ya. Y no toman posesión porque no quieren. En el momento que ellos dejen esto de lado, estos niños que están de 6, 8 años, espérense cuando tengan 20, 30 años. Ahí van a estar bombardeando a Israel de regreso. ¿Por qué? Porque no obedecen el mandamiento de Dios. Ay, qué sangriento, qué matanza quieres. Yo no soy el que dice eso, lo dice Dios en su palabra. ¿Amén? Bueno, hay que leer la Biblia. Eso es lo que dice el Señor. Eso, Irán le ha dicho a Israel, lo ha dicho públicamente, te voy a borrar del mapa. Porque a ellos no les preguntan qué tan malos son. Ahí está Israel. Tiene y puede defenderse. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué están esperando? Y siempre ha sido así. Ahora, fíjese bien. ¿Por qué me fui para acá? Como le digo, no lo sé. Volviendo al tema. Pasó lo mismo. A estos muchachos les pasaba lo mismo. A Daniel, a Azarías, a Ananías. Les tocaba lo mismo. Que los eliminaran porque estaban sitiando, estaban conquistando a Judá. Pero ya le dije, Dios, que es fiel, Él los protegió. Allá es donde dice la palabra del Señor, que los que están en la palma de su mano, nadie se los arrebata. Gloria a Dios. Yo me gozo en la palabra de Dios. Oh, sí, porque si usted, ¿cuántos están en las manos de Dios? Nadie lo puede tocar a usted. Aunque migración venga, no lo va a ver. ¿Usted sabe que Dios es capaz de cegarlo? Pregúntele a Lot. Cuando llegue el cielo le pregunta a Lot. Cuéntame, Lot, ¿qué es lo que realmente pasó? Y le va a decir Lot, bueno, el Señor mandó a sus ángeles a rescatarnos. Estábamos viviendo nosotros en la ciudad de la perdición. Estábamos dentro de Sodoma y Gomorra. Se cree que Lot, que solo se la pasaba ahí en la puerta, se cree que era juez. ¿Usted cree? Están juzgando eso. Bueno, llegan los ángeles y le dicen, mira Lot, éntrate, nos echamos un cafecito, les explico lo que va a pasar. Preparen maleta y nos vamos. ¿Y sabe qué hicieron los depravados esos? Comenzaron a darle a la puerta. Saca a los varones que tienes ahí, los queremos conocer. Usted entiende lo que es conocer, ¿verdad? Tengo que explicarle eso. Y les dijo, tengo 2 hijas vírgenes. Se las voy a entregar, hagan con ellas lo que ustedes quieran. No queremos. No queremos a tus hijas, los queremos a ellos. Y bueno, para hacerle corta la historia, dice que aquellos ángeles alargaron su mano,
les provocaron, cerraron la puerta y les provocaron una ceguera. Gloria a Dios. Y ellos han salido en medio de todos ellos, no los pudieron ver. Ya no encontraron más las puertas. No los pudieron mirar más. Dios tiene poder. Él es poderoso y Él cuida, como ya le dije, a sus hijos. Él tiene cuidado de sus hijos, dice su palabra. Por lo tanto, estos ángeles llegaron para sacar a Lot y a su familia, y eso fue lo que hicieron. Eran los únicos. ¿Se acuerda usted el trueque que Abraham estaba haciendo con Dios? Intercediendo. Señor, ¿y si hay 50? Y Dios, bueno, si hay 50 no pasa nada. No te enojes, mi Señor. ¿Y si hay 40? Tampoco. Pero todavía eran muchos. En esa ciudad tan enorme, no habían ni siquiera 10. A tal punto que cuando Abraham siguió negociando con Dios, porque Abraham no quería, mire, el corazón de ese hombre, qué fiel, qué bueno, corazón de amor, no quería que el Señor destruyera esa ciudad. No quería ver esa matanza. Comenzó a negociar. Y 30, y 20. Cuando llegó a 10, el Señor ya estaba en su trono en el cielo. Ahí te veo. Dios, que todo lo sabe, ya sabía para dónde iba Abraham. Y le dijo, es que no hay ni siquiera 10. Hay 3. Porque ni la mujer de Lot era fiel. Sí. La sacaron por misericordia. Pero su corazón estaba metido ahí. Amén. Es como cuando usted viene allá de su tierra. Me voy y ahí viene. Y usted viene mirando. Váyase, allí no deja nada. Ya decidió irse, váyase. Y mire cómo lo tiene el Señor aquí ahora. Amén. Allá no llegábamos. No, ¿para qué le digo? Pero mire dónde el Señor nos ha traído. Dios ha sido fiel. Él nos ha cuidado, Él nos ha guardado. Lo que pasa es que usted y yo no nos damos cuenta. Pero Él ha estado con nosotros. Amén. Él siempre ha estado con nosotros y nos ha cuidado, nos ha guardado. A través de todo el lodo cenagoso, a través de toda esa travesía por la que hemos andado, por los lugares donde nos hemos metido, a través de toda esa sinvergüenzada y media que nosotros andamos y en medio de, Dios nos ha librado y Él nos guardó porque sabía que un día íbamos a llegar aquí. Él tenía los ojos puestos en nosotros. Asimismo, Dios tenía los ojos puestos en estos 4 muchachos y dijo, a estos no me los tocas, porque esto es lo mejor que yo voy a guardar para poder seguir con el plan divino que tengo con mi pueblo Israel. El hecho de que el pueblo de Israel haya sido rebelde delante de Dios, no es que Dios lo iba a eliminar todo, lo iba a erradicar, no iba a permitir el Señor que eso pasara, porque había una promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios es el Dios que cumple su promesa. Por lo tanto, Dios se iba a guardar un linaje. Y ahí fue que se rescató a Daniel y a sus 3 amigos. Ahora estos muchachos están yendo para Babilonia, al imperio babilónico, una tierra que ellos no conocen. Pero le dije yo que es triste porque ellos pudieron ver todo lo que pasó. Póngase usted un ratito en las sandalias de ellos. Primero, lo que hacían era que quemaban la ciudad y toda la gente cuando salía esparcida los mataban. Lo que fuera los mataban. Era algo sanguinario, terrible. Estos muchachos jóvenes, tal vez sin mucha experiencia, tal vez sin saber qué hacer, de repente ellos no sabían nada, pero ya les había tocado estar viviendo eso. Ahora pudieron ver cómo mataban sus familiares, cómo destruían su pueblo o su nación, cómo destruían sus casas, sus castillos, y cómo aquella ciudad quedaba asolada. Y por encima de eso, se los estaban llevando juntamente con ellos. ¿Cómo usted puede estar durmiendo? ¿Cómo usted puede estar viviendo
en la casa de alguien que ha matado a su propia familia. ¿Me dejo entender? ¿Se imagina usted cómo estaba de lastimado su corazón? Me estás trayendo a tu palacio, rey, y tú mataste a mis familiares. Destruiste mi hogar. Destruiste mi ciudad. Asolaste a toda mi familia. ¿Me explico? Todo lo que nosotros hemos tenido, tú lo has destruido. Y ahora me traes a vivir a tu palacio. ¿Cómo se sintieron ellos? Tremendo. Pero esto era un plan de Dios. Plan perfecto de Dios. Incluso ellos mismos. Dice ahí en lo que hemos leído, que los babilonios tomaron, dice, todos los tesoros del templo. Se los dieron a Nabucodonosor y este rey impío se los llevó a su Dios con B chica. Lo que le pertenecía al Eterno, al Todopoderoso, al Gran Yo Soy, se lo quitaron y lo fueron a poner a su Dios, a su ídolo, vaya. Todo eso ellos lo miraron. ¿Se da cuenta? Cómo ellos estaban de lastimados en su corazón, cómo estaban sus sentimientos. Pero algo poderoso pasa. Porque por encima de todas las cosas, estos muchachos aprendieron a depender de Dios. Ellos decidieron confiar en Dios. Decidieron esperar en Él. No quisieron tomar las cosas por sus propias manos. No dejaron que el dolor, que la tristeza, que la inseguridad, que tal vez el enojo, el rencor, el odio, no permitieron que eso se apoderara de ellos, sino que por amor a Dios, a su patria, a Jerusalén y a sus propios familiares tal vez, ellos decidieron someterse y quedarse ahí. Amén. Ya le dije, jóvenes, entre 15 y 18 años. No es fácil. Amén. Eso no es fácil. Yo me pregunto, ¿cómo podían ellos vivir en paz? Se amanecían y anochecían mirando la gente que habían hecho con su propia familia, en sus propias casas. Tenían que estar ahí siempre mirándolos. Vivían ya con ellos, eran parte de ellos. Los que habían... Como que usted diga, alguien vino, destruyó mi casa, mi hogar, hizo matanza y todo, y ahora le digan, ahora vente y te vives en mi casa. ¿Me dejo entender? Pero es que a veces, hermanos, pasan consecuencias o nos pasan cosas así por tomar malas decisiones. Y la gente dice, bueno, ¿verdad? Se conforma con saber que están pagando un precio. Amén. Por ejemplo, hay personas que les puede pasar algo así, pero dicen, bueno, yo estoy pagando consecuencias. Esto fue mi culpa, esto fue lo que me gané. Por ejemplo, ¿se recuerda usted de los dos ladrones que estaban con Cristo Jesús en el Calvario, después del Calvario? Y dice la palabra del Señor que los dos eran ladrones. Uno de ellos recrimina al Señor y le dice, bueno, si tú eres el Todopoderoso, bájate de ahí, pues y bájanos a nosotros también. Ya, párale a esto. Pero el que está al otro lado lo recrimina a él y le dice, tú no tienes temor de Dios. Porque nosotros, le dice, estamos en estas condiciones, estamos pasando por esto y vamos a morir. Pero es por una justa razón. Es por una causa. Nosotros hemos hecho mal y estamos pagando por nuestro mal. Pero este hombre le dice, no ha hecho nada malo. Él está pagando por algo que él no hizo, por algo que él no debe. Amén.
Y es que esto nos llega a dar un poquito de, como una tipificación de lo que realmente estaba pasando con Daniel y sus 3 amigos. Ellos no habían hecho nada malo. Ellos eran hombres justos y fieles delante de Dios y lo demuestran. Pero entonces, ¿por qué estaban cautivos, dice usted? ¿Por qué se los llevaron? ¿Qué estaban pagando? Amén. Es tremendo. Ellos simple y sencillamente estaban sufriendo consecuencias del impío gobierno que tenía Joacim. Estaban pagando consecuencias que no eran de ellos, pero las estaban pagando, estaban sufriendo. Ahora, dirá usted, ¿Dios es injusto en este caso? No, no es injusto Dios, sino que Dios estaba protegiendo a los fieles, a los justos, para poder continuar con su linaje, para poder continuar con su remanente. Sino que a los que no eran dignos los dejó morir allá. Pero otra vez le digo, pero Dios, no importa si usted está en medio del problema, de cualquier situación, si usted es justo, el Señor le va a guardar. Dice Salmo 91, caerán, dice, a tu lado 1000 y a tu otro lado van a caer 10,000, pero a ti no te van a tocar. Si tú habitas bajo la protección, bajo el abrigo de Dios, a ti no te van a tocar, no te van a llegar. Gloria a Dios. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que las noticias digan, lo que está sucediendo afuera. Si usted depende de Dios, a usted no le va a llegar. Porque usted es justo, usted depende de Dios, usted no depende de este mundo, de las cosas que se mueven en este mundo. Y esto pasó con estos muchachos. No estaban pagando nada porque ellos habían hecho, estaban pagando consecuencias de todo lo malo que el rey Joacim estaba haciendo. Pero este rey ya lo habían matado, ya había muerto. Amén. Además dice allí el versículo 3, que estos jóvenes eran linaje real del príncipe. Eran príncipes ellos. Eran linaje real del reino de Judá. Eran príncipes, pues. Amén. En otras palabras, ellos, fíjese, en vez de estar pasando por este duro golpe, por este sentimiento, en vez de pasar por ahí, ellos debían de estar en un palacio, ¿verdad? Tener una vida llena de comodidades, con lujos, puestos en las cortes de Judá. Allí es donde ellos deberían haber estado. Tal vez ahí se veían ellos. Pero la realidad aquí era otra. Estaban cautivos y sin esperanzas. No había aquí ninguna esperanza que su situación cambiara. Y es aquí también donde hay más enseñanza para nosotros. El versículo 8 dice, mire, con todo y eso, con todo y que ellos estaban cautivos, ellos no tenían ninguna oportunidad de decidir ni por sus propias vidas. Ahora les habían incluso casi era una exigencia a que ellos comieran de la comida del rey y que bebieran o que tomaran de los vinos del rey. O sea, por encima de que me llevas preso, por encima de que ahora tengo que comer yo lo que tú quieres que yo coma. ¿Se da cuenta? O sea, es algo sumamente tremendo. Y es importante que nos recordemos que eran jóvenes, pues. A esa edad cualquiera dice, ya me harté de esto. O se rompe en llanto, en impotencia y dice, yo no aguanto más, me quiebro. Mi Dios me abandonó. Amén. Esa era una posibilidad. Hoy en día, ¿cuántas personas no ve usted por ahí que cualquier cosita, un tropezón se dan, ay, Dios no me quiere? Por andar de peleonero en los trabajos, de chismoso, los pierden y ahora dicen, ay, Dios me abandonó. Sí, nosotros los hijos de Dios tenemos que demostrar en nuestros trabajos que nosotros trabajamos para nuestros jefes como que trabajáramos para Dios mismo, dice su palabra.
Y nosotros, y los jefes también debemos de demostrar que cuando una persona trabaja para nosotros es como que es la bendición que Dios nos da. O sea, debemos demostrar, pues enseñar lo que es de verdad el amor de Dios en nuestras vidas. Pero si hay personas, con cualquier cosita, Dios me abandonó, Dios no me quiere. Y se echan a llorar o se enojan. Le da una gripe, ya, me abandonó el Señor. Amén. Imagínese usted, si estas personas tuvieran este tipo de problemas que tuvieron estos muchachos. Caímos cautivos, estamos presos, Dios nos permitió caer aquí, no hemos hecho nada malo. Todo lo que hacíamos era adorar a Dios y ahora mira cómo vivimos. Hasta nos quieren dar la comida que ellos quieren. Si lo vemos de ese punto, era una buena opción para decir, me busco a otro Dios. Amén. ¿Cuántos se han regresado, pues? ¿Y por qué se han regresado? Por cualquier cosa. Ya les dije, pérdida de trabajo, una enfermedad, ¿verdad? Porque un hermano lo criticó, porque una amistad lo abandonó, porque el pastor, según usted, lo engañó. Amén. Todas esas cosas. Y no son culpa de nadie, hermano, son cosas que nosotros mismos tenemos que aprender a verlas. Pero ahí vienen, no, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque el pastor me robó. ¿Usted cree? ¿Cuántas personas hay allá afuera? Usted se los encuentra, usted lo evangeliza y le dice, no, ya sé, mire, yo fui cristiano. Bueno, y entonces, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas rodando? No, es que fíjate, en 1800, un pastor, y le digo yo, pero, ¿qué culpa tiene Dios? Usted sabe que hay hermanos que les han robado bastante. Y es que es verdad. Les han robado, hermanos. Sí. Que siembra la casa. Que siembra el carro. Que siembra no sé qué. Y luego vienen los valientes. Un valiente de $10,000. Un valiente de $5,000. Que un valiente de $1,000. Y va de darle. ¿Qué te vendo el pañuelo? ¿Qué te vendo la piedra? ¿Qué te vendo la fruta? Y va de dar. Primero es pura mentira. Todo eso lo agarran de ahí mismo, en la tienda, del dólar. Están vendiendo a ustedes en $10,000. Y usted ya anda con la estrella que le vende, que brilla según usted, y que esa estrella no sé para dónde lo va a llevar y lo va a traer. Bueno, todo eso que le vende. Y al final dice usted, yo ya no vuelvo a seguir, ya no vuelvo a hacer más porque, ¿por qué le dice usted? Es que fíjate que me robaron. Bueno, ¿y qué culpa tiene Dios con eso? ¿Para qué te dejaste? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tenemos que escudriñarla para que nosotros conozcamos la verdad? ¿Sabe por qué a la gente le va mal? ¿Por qué no lee la Biblia? Por eso le va mal y por eso paga consecuencias. Porque es haragán, no quiere leer la palabra de Dios y darse cuenta por él mismo. ¿Sabe usted por qué al católico lo tienen bien engañado? Porque no le deja leer la Biblia. Si leyera la Biblia en el mismo momento que la lee, se da cuenta. Que saque Éxodo 20. En 5 minutos ya se convirtió a Cristo. Porque dice, bueno, estoy yendo mal. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás delante de ningún ídolo. Bueno, entonces estoy mal. ¿Pero por qué anda detrás de los ídolos? Porque nunca ha leído la Biblia. Es culpa de Dios que lo hayan engañado. Ya le dije, el padre le lee un pedacito así y se lo lee en latín. Si no entiende ni español, menos va a entender latín. ¿Qué va a entender? ¿Amén? ¿Qué va a entender? El otro dice, te voy a ministrar. Y dice, y se pone a decirle que ora en lengua encima de usted. ¿Qué le entendió usted? Ojo que no me estoy burlando de eso. Existe el don de lenguas. Pero si alguien va a orar, y menos, ya le dije, le he dicho como 10,000 veces, le voy a decir una vez más. No permita que nadie le ponga manos a usted orando en lenguas. Acabamos de terminar el libro de Levíticos.
Ahí dice que cuando venían los animales, se le ponían las manos para hacer una transferencia de pecados. A usted le ponen la mano y usted no sabe ni lo que están diciendo encima de usted, ya le echaron mal, usted no sabe qué le dijeron. Peligrosísimo. Y luego dice, es que fíjate que no me pasó esto y esto. ¿Y quién te manda, pues? Ahí está, los Corintios. Pablo eso lo enseña, pero a la perfección. Ahí no hay nadie quien se pierda. En fin, ya le toqué un montón de temas y todas las cosas donde nos puede ir mal. ¿Pero por qué? Porque queremos, porque nos dejamos. Pero Dios no tiene la culpa. El Señor no tiene la culpa. Amén. Eso está como que yo le ponga a usted o alguien por ahí le regale a usted una caja sellada y adentro va un montón de provisiones. Y usted nunca abre la caja y dice, me muero de hambre, me muero de hambre, me muero de hambre. Y nunca abre lo que está dentro. Y si es una despensa de comida, ¿es culpa de alguien? No, es culpa suya porque no la abre. Amén. Es que es tremendo. Y eso pasa hoy en día todavía pasa. Por eso le digo, ahí es donde tenemos que aprender nosotros. Pero estos muchachos no fueron así. Estos muchachos, de acuerdo a lo que hemos leído, ellos sabían que estaban pagando una consecuencia, pero que no era su culpa, no era de ellos. Por lo tanto, se sostuvieron firmes en el Señor. Aprendieron a creer en Dios. Y mire lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que a él estaba pasando. Que era fácil haber dicho, Dios me abandonó. Ahora me voy a hartar como se harta el rey. Dios me ha dejado de lado. Me ha dejado que yo caiga prisionero aquí, esclavo de esto. Ahora yo me voy a emborrachar como el rey pagano lo hace. Dijo, no, Señor, yo me niego, yo no me voy a contaminar con todo lo que el rey come y lo que el rey bebe. Porque tenía un fundamento, porque tenía una convicción. Muchachos de 16 años estaban completamente seguros que a Dios se le debe de amar con todo su corazón. Por encima de todas las cosas, tenemos que creerle a Dios. Por encima de cualquier cosa, tenemos que depender de Dios y Él nos va a sostener. Cuando nosotros aprendemos a clamarle a Dios, el Señor nos va a responder. Ya le dije, nuestro Dios oye. Nuestro Dios mira, nuestro Dios habla. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Y Él es omnipresente, está en todo lugar. No importa si usted está en una cárcel, hasta ahí. ¿Usted se acuerda cuando fue a sacar a Pedro? Levántate, Pedro, que nos vamos. Vámonos, Pedro. Y aquella cárcel toda se disipó. El Señor no tiene que hacer nada. Así le metan 10 candados, el Señor pasa por ahí. Se derrumba todo aquello. Pero eso es cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, a creer a Dios, a confiar en Él. No importa cuál sea la razón, no importa cuál sea la causa, el problema, la situación por la que vivimos. Dependamos de Dios y entonces el Señor nos va a demostrar las maravillas que Él puede hacer en nuestras vidas. Si nosotros podemos creer en Él, Dios va a obrar grandemente en nuestras vidas. Él es fiel. Él es fiel. Sí, Él es fiel. En vez de renegar, ay, Señor, mire cómo me ha ido. Ay, Señor, mire. No, Señor, yo no me contamino. Yo sigo siendo judío, aquí donde quiera. Yo sigo aplicando la ley de Dios. Yo sigo dependiendo de la voluntad y la verdad de Dios en mi vida. Yo sigo confiando en que, aunque esté prisionero, Él aquí me va a sustentar. Él aquí me va a sostener. Si ha permitido que llegue hasta aquí, es porque Él ahí mismo no importa si usted se vino de su país y aquí la está pasando usted.
aquí, si está aquí es porque el Señor le permitió que llegara hasta aquí. Nada pasa si Él no lo permite. Si no es su voluntad, usted no va a llegar. Pero si usted llegó es porque esa fue su voluntad. Por lo tanto, usted va a estar bien aquí, donde Él lo tiene. ¿Cuánto le creen? Sí, en vez de estar ahí renegando. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos? Decidieron creerle y confiaron en Él. Esa no es la culpa de Dios, ya le dije. Culpa de su líder político. Del que lo aconseja. De su mejor amigo es. Amén. De su papá, que a veces su papá es más atrabancado que... Amén. Del líder religioso que le dice cosas. Mire, hermano, yo no es que esté en contra de pastores, líderes, ministros, no, para nada. Yo no estoy en contra de nadie. Pero no me gusta, hermano, no me gusta ver cómo se aprovechan de las personas, de los hermanos. Mire, acaba de pasar, y yo que tengo mala, mire, prendo yo el radio un día, antier, radiotón, y mire, hermano, una sacadera de versículos, solo para meterle la mano en la bolsa a los hermanos. Que el Señor me ha dicho que te mueves para acá y te mueves para allá y te mueves para allá y te mueves para allá. Y que el pueblo te va a traer. Y te va a traer y te va a traer. ¿Y dónde están? No me han llamado todavía. Y digo yo, ¿cuántos ladrones? Mire, esa gente ya tiene como 25 radios y todavía quieren más. No se sacian. Eso le van a dejar una radio de herencia a cada uno de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta le van a sobrar, pero quieren más. ¿Para qué quieren tantas posesiones? ¿Para qué? Pero pregúntele cuánto ellos ayudan. Alguien que necesite medicinas, alguien que necesita pagar un mes de renta, alguien que se quedó sin trabajo y su hijo necesita ir al doctor. No, esto no es casa de beneficencia. ¿Me entiende? A mí por eso no me gusta meterme en estas cosas, pero es la verdad. Y a la gente le va mal por eso. Yo, hermano, hace rato aprendí lo que la palabra del Señor dice. Juzga la palabra. Amén. Y usted que viene aquí también y me soporta a mí, juzgue la palabra. No se crea todo lo que yo le digo. Juzgue lo que dice aquí. Sí, porque si usted dice que yo lo engañé, mire, yo le estoy leyendo la Biblia. Yo sí se la leo. Y ahí le estoy diciendo, y lo espero, para que usted lo vea. Sí, porque después no vaya a estar diciendo, ¿qué es que él me dijo? No, aquí dice y usted lo leyó. Así que si no aprende bien es porque no quiere. Pero aquí yo lo hago leer. Amén. Sí. No vamos a pagar consecuencias por culpa de otros, si nosotros no queremos. Otra cosa que puede suceder, como en el caso de ellos. Esto fue la voluntad de Dios, ¿verdad? A ellos les estaba pasando lo que les estaba sucediendo porque esta fue la voluntad del Señor. Y esto también, hermanos, va de la mano de nuestra fe. Tenemos que aprender nosotros a discernir cuando es la voluntad de Dios. Usted se puede examinar a usted mismo. Y diga usted, como dicen en México, me está yendo como en feria. Dice una hermana, es que yo no veo la mía. Dice. Cuando esas cosas pasen, examínese usted. Señor, ¿será que algo anda mal en mí? Sea honesto con usted mismo. El Señor le va a contestar en su espíritu. Y le va a decir la verdad. Y si usted no encuentra más bien nada malo en usted, diga, bueno, entonces, Señor, esto está sucediendo porque esta es tu voluntad. Y yo voy
a depender de ti. Yo me voy a sostener en tu voluntad. Si me has permitido llegar hasta aquí, aunque yo no sé por qué, esto es tu voluntad. Tú me lo has permitido. Cuando nosotros no buscamos el camino, sino que Dios nos lleva hasta ahí, esa es su voluntad. Y tenemos que aceptarla como estos muchachos. Tenemos que tener fe. Eso es tener fe. Eso es creer en Dios y eso es confiar en Él. Amén. Y también eso es, hermanos, para nuestro propio beneficio. ¿Por qué le digo? Porque nuestro Dios es perfecto. Nunca Dios lo va a llevar a un lugar a usted. Aunque usted vea que el lugar es malo, que usted lo entienda, que el lugar no es agradable, pero si Dios lo ha llevado hasta ahí, es porque algo bueno el Señor tiene para usted en ese lugar. Amén. Sí, porque es que Él es el que está en control de todo. Si Él lo hace cruzar por ahí, es porque Él lo va a controlar. A Él no se le escapa nada. Todas las cosas que el Señor hace son buenas. Él no sabe hacer lo malo, dice su palabra. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 39, versículo 6. Amén. Avíseme. 39:6 de Isaías. Mire la profecía, para que vea usted lo que es la voluntad. Dice aquí, he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Ya ven cómo es la palabra de Dios? Ahí está la profecía. Isaías se los profetizó. Y ahora se estaba cumpliendo en Daniel y sus amigos. Ellos no podían decir qué culpa tenemos nosotros. Ellos podían decir Dios ha visto gracia en nosotros. Porque estos muchachos Dios no permitió que los mataran, sino que Dios les conservó sus vidas para que a partir de ahí el Señor continuara con su remanente. Es que Dios es fiel. Las cosas parecen que están mal, pero Dios está controlando todo. Y Él es perfecto y Él las está llevando en un rumbo que es perfecto delante de su voluntad. Así que eso es lo que nosotros también debemos aprender. Eso sucedió, ya vimos que le sucedió a estos muchachos, porque fue el plan de Dios. Ya se los había predicho. ¿Les cayó a ellos? Bueno, la palabra de Dios dice que nada el Señor no va a permitir que te pase algo con lo que no puedas. No te va a dar una carga más pesada que lo que tú puedas hacer. Por lo tanto, Dios eligió a ellos y Dios ya sabía que ellos iban a poder. Jóvenes, con los problemas, con la situación en la que estaban, pero sabía el Señor que ellos le iban a glorificar, no importa la situación en la que estuvieran. Y eso fue lo que pasó. El Señor se exaltó en ellos. Ellos glorificaron el nombre de Dios, ¿verdad? Y al final, el Señor hace las cosas de acuerdo a su voluntad, se cumple. Así que ya sabíamos, o ya sabemos que ya había un plan. A Dios nada lo toma por sorpresa. Ay, fíjate que me llevaron a Daniel, ¿qué hacemos, Jesús? Dios sabía lo que iba a pasar. Él ya lo había dicho. Antes que las cosas pasaran, Él ya las había dicho que iban a pasar. A Dios nada lo toma por sorpresa. Por lo tanto, Él ya sabe también cuál va a ser el resultado. Él ya sabe lo que va a suceder. Amén. Así que si usted cae en una situación difícil, no se alarme usted. Dígale, Señor, tú ya sabías que yo iba a caer aquí. Ahora yo me agarro de ti. Para que juntos salgamos de este lugar. Sí. La palabra misma de Dios dice que por la noche viene la tristeza, pero por la mañana viene la alegría. Pero no debemos de separarnos de Él. No debemos de dejar de confiar en Él. No debemos dejar de creer en Él. No debemos de decirle, Señor, no importa las cosas como se vean, yo confío en tu verdad, yo confío en tu voluntad y aquí estoy, Señor, dispuesto para lo que tú quieras hacer.
Y Él se va a glorificar, gloria a Dios. Aunque estos muchachos tal vez no entendieran lo que estaba pasando, al final era bueno. Nosotros sabemos quién vino a ser Daniel. ¿Por qué le estoy diciendo desde hace mucho que el Señor tenía un plan? Si Daniel no llega a Babilonia, ¿quién entonces le iba a revelar el sueño a Nabucodonosor? Si era el único que podía hablar directamente con Dios. ¿Ya ven cómo son los planes? En otras palabras, viéndolo así, Nabucodonosor era un instrumento. Él se veía, como él dijo, oh, mira todo lo que he hecho con la majestad de mi gloria. Nunca Dios hizo animal. Pero, porque realmente fue un animal. Pero, ¿qué es lo que esto nos deja entender? Dios es como esos jugadores expertos de ajedrez. Mueve para acá, mueve para allá, y él ya sabe dónde va a ir a caer. Está bien, Nabucodonosor, vete. Me vas a sitiar a mis rebeldes. ¿Verdad? Les vamos a dar un escarmiento. Pero estos son buenos, a estos no me los tocas. Porque de aquí voy a sacar. ¿Qué es lo que sacó? Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, mandaron a traer a Daniel. Y él fue el que le reveló los 5 imperios que venían. ¿Se da cuenta? Dios en Daniel reveló el Apocalipsis, le digo yo, del Antiguo Testamento. Todas las cosas, hasta antes de Mateo, el Señor se las reveló. Bueno, me atrevo a decir, hasta los evangelios todavía. Porque sabe usted que Daniel fue el que reveló lo de las 70 semanas. Y dijo, a la semana 69 entra el Mesías. Es que Dios tenía un plan perfecto en este hombre. Y este hombre fue el que le dijo a Israel, viene el Mesías. Prepárate, en la semana 69 entra el Mesías. En un burro va a entrar. Reconócelo pues. Eso dijo Zacarías, lo confirmó. Y dijo Israel, más adelante, en los capítulos más adelante, vemos nosotros que Daniel llora, porque dice, yo quiero saber qué es lo, ora, perdón, y dice, yo quiero saber qué es lo que va a pasar con mi pueblo, con mi nación. Creo que es el capítulo 9, y le dice un ángel, le dice, en el momento, dice, que él estaba orando, el Señor mandó un ángel a traerle la respuesta y le dijo, Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Tus oraciones se escuchan inmediatamente en el cielo. Y yo vengo a traerte la respuesta. Ve cómo tenía el Señor un plan para su pueblo. Y Daniel fue el que comenzó a pregonar esta noticia a todo Jerusalén. Y les predijo, el imperio babilónico va a caer, el imperio medo-persa va a caer, el imperio griego va a caer, el imperio romano va a estar ahí como va a ejercer, pero va a estar ahí como entre dormido y despierto, como semi-noqueado. Sí, y ahí dice, en Apocalipsis dice que esa es la bestia que era, y que es, y que será. El imperio romano se va a volver a levantar. Déjenme decir. Ustedes ya quieren que les demos esa. El imperio romano es la bestia, le dije, que era, en los tiempos de Cristo, ellos estaban en el poder, el imperio romano. No es porque ahorita no está gobernando el imperio romano, pero ahí está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque nadie lo destruyó. El imperio romano todavía nadie lo ha destruido. Y será, dice Apocalipsis, ¿por qué será? Porque se va a levantar. ¿Y usted sabe quién va a jinetear ese imperio? O más bien, ¿quién lo va a aconsejar?
El Papa es el que, bueno, no sabemos si es el que viene, pero esa es la ramera. Que era, es y que ha de venir, que será. ¿Quién dijo eso? Daniel. ¿Para qué Dios lo tenía elegido allá? Y me lo vas a llevar para allá y me lo preparas. Para que este sea el que dé la profecía. Dios se la sabe, hermano. Yo le doy gloria a Dios. Sí, exaltado sea su nombre. Por eso le dije, aunque ellos no entendían lo que estaba sucediendo, en el plan de Dios, todo está como la jugada perfecta del maestro de ajedrez. Dios es perfecto. Aparte de eso, nosotros vemos que ellos fueron formados en las mejores escuelas del imperio babilónico. Por eso le dije, Nabucodonosor no sabía, pero él era un instrumento y estaba preparando de la mejor manera a Daniel para que Daniel, o sea, es como que Dios le diga, mira Nabucodonosor, aquí te pongo estos 4. Cuidado y me les haces daño. Me los tratas como príncipes porque son príncipes. Me los vas a enseñar. Es lo mismo que hizo con Moisés. Mire cómo se repiten las cosas. A mí se me vienen tantas cosas. Usted sabe que Moisés lo pusieron en el río. Eso fue un plan de Dios. Porque qué cosa, que justamente cuando lo ponen en el agua sale la hija del faraón. ¿Por qué no salió la vecina de al lado? ¿Y qué cosa? Que aquel en el agua y ella entrando y tenían la cita divina. ¡Pum! Ahí. Oh, mira, me encontré un niño, es mío. Y dice, vamos a buscar a alguien que me lo cuide. Y se agarró a su mamá. Mire, usted se da cuenta de lo que Dios hace arriba. Yo me quedo mirando y digo, wow. Las cosas que Dios hace. Gloria al Señor. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? No es que Dios se esté divirtiendo con los humanos aquí abajo. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque Él tiene un plan que es perfecto. Ya va a ver. Moisés, para que sepan ustedes, Moisés era un príncipe en el reino de Faraón. Y a los príncipes, desde corta edad, desde temprana edad, desde niños, a ellos se les preparaba para que ellos fueran reyes. Ahí donde ve usted a Moisés, con sus sandalias y tal vez todo 40 años en el desierto, ese estaba preparado para ser rey. Era un paladín. ¿Sabe lo que es un paladín? Un tremendo guerrero. Por eso Dios le dijo, oye Moisés, entrena. Me adelanté ya. Moisés era un comandante de un ejército. ¿Quién lo preparó? Faraón. Y ahora Moisés le dio en la torre a uno de ellos. ¿Para qué? Plan de Dios. Para que Moisés saliera de allá, se fuera. Porque estando allá se le iba a presentar. Allá se le iba a presentar en la zarza ardiente. Y ahora le iba a encomendar su trabajo. Mire cómo Dios mueve todo. Pero nosotros vemos que desde que él nació había un plan en su vida. ¿Por qué entonces lo preparó Dios en la casa de Faraón? Es lo mismo que le pasó a estos muchachos. Porque cuando él estuviera listo, cuando estuviera preparado, ahora lo iba a traer de regreso. Y lo iba a poner, lo iba a poner como el líder de aquel pueblo, de aquella nación. Lidéramelo y me lo sacas. Más adelante, en el desierto, le dijo, cuando el Señor vio que a su pueblo lo atacaban, ellos eran esclavos, no sabían más que batir lodo. ¿Qué iban a saber ellos de guerra, de tácticas de guerra, de pleitos? No sabían nada de eso. Y le dijo, oye Moisés, tú eres comandante, entréname un ejército. Ya veo de dónde salían los ejércitos. El mismo enemigo se los preparaba.
¿Se da cuenta de lo que es Dios? Así es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Dios puede prepararlo a usted en la misma cueva del diablo, para que usted sea el verdugo del diablo mismo. ¿Se da cuenta? Si Dios así lo quiere, así lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Me encanta su palabra que dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Él. No importa dónde esté, no importa qué le esté sucediendo a usted, no importa qué le pasa, cómo se siente. Dios está en control de todas las cosas. Gloria a Dios. Solo créale, solo dependa de Él. Tómese de su mano y el Señor le va a sustentar, el Señor le va a proveer. Eso fue lo que estos muchachos hicieron. Uy, yo pensé que ya terminaba, hermano, pero ¿qué hago? Bueno, Dios tenía un plan. ¿Qué es lo que hicieron estos muchachos? Se sostuvieron de acuerdo a las leyes. Mire, yo le iba a leer hasta el 21, hermano, según. Solo andamos en el 8. Bueno, gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, no lo busque, capítulo 11:1 y Deuteronomio 14:3-21 habla de todas las leyes y de cómo ellos tenían que alimentarse. Qué es lo que ellos tenían que comer y de qué tenían que cuidarse. Por eso ellos dijeron, no, Señor, nosotros no vamos a comer de lo que come este rey. Lo tenían todo, pero no lo quisieron tomar. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían que a Dios eso no le iba a agradar. Eran obedientes a los mandatos del Señor. Ellos, en otras palabras, habían nacido para glorificarle a Él, para exaltar el nombre del Señor. Daniel abría las ventanas, las cortinas las levantaba y se arrodillaba y comenzaba a orar con dirección al oriente, como el Señor se los había mandado. Eran hombres que estaban 100% dependiendo de Dios. No importa por las pruebas que estaban pasando. Pero hay algo que me llamó a mí la atención. Yo me puse a buscar los significados de estos hombres. Y se los voy a decir. Daniel, el nombre de Daniel quiere decir Dios ha juzgado o Dios es mi juez. El nombre de Ananías quiere decir Jehová ha sido misericordioso. Misael quiere decir ¿quién es como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Eso quiere decir. ¿Usted cree, teniendo semejantes nombres y semejantes significados, ellos estaban aplicando realmente lo que Dios estaba haciendo en ellos? Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir que Dios es nuestro juez? ¿Cuántos podemos decir que Él es misericordioso con nosotros? ¿Cuántos podemos decir que no hay nadie como Él? Gloria a Dios. ¿Y cuántos podemos decir que Él es nuestra ayuda? Ahí está todo. Ahí se refleja todo lo que estos muchachos eran en sus nombres. Por lo tanto, yo creo que nosotros nos identificamos con ellos y también podemos hacer lo mismo. Porque si usted dice no hay nadie como Dios, entonces usted no va a renunciar a Él. Si usted dice Él es mi ayudador, usted no va a depender de ninguna comida ni de ningún otro vino. Usted depende de Dios. Amén. Si usted dice Él es misericordioso, entonces usted va a confiar en que Él va a tener misericordia y le va a preservar su vida. Amén. Y al final, si usted dice, como lo que quiere decir Daniel, Él es mi juez, bueno, júzgame tú, Señor, como le dijo David. Es mejor caer, le dijo, en manos de Dios Altísimo que en manos de un impío. Porque tú podrás tener misericordia de mí, pero estos. Amén. Así que decidieron, ¿verdad?, no contaminarse con lo que a Dios no le agrada. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Veamos el versículo 15. Estamos terminando, hermanos. Me adelanté. Dice, al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es que cuando usted depende de Dios, no se trata de lo que usted come. Cuando usted depende de Dios, no es de lo que usted beba.
¿Se acuerda que Moisés estuvo un montón de días allá delante del Señor sin comer y beber? ¿Y cómo bajó? Con su rostro brillante, que no lo podían ni ver. Dicen, wow, ¿qué le pasó a Moisés? Resplandecía su rostro. ¿Por qué? Porque había estado delante de la presencia del Padre, del Todopoderoso. Cuando nosotros estamos siempre delante de la presencia de Dios, nosotros no necesitamos comida buena, de acuerdo al mundo terrenal. No necesitamos bebida buena, licor, no necesitamos esas cosas. Necesitamos de la presencia de Dios y eso nos va a mantener. Eso es suficiente para que usted esté fuerte, para que usted sea robusto, para que usted tenga un buen ánimo, una buena sonrisa, para que usted siempre esté contento, para que usted siempre ande en un buen ambiente. Ay, hermano, esos cristianos que andan con esa cara de... El Señor reprende esas cosas. Sí, los cristianos tenemos que estar siempre felices, contentos. Nuestro Dios no es... ¿Usted cree? ¿Usted se imagina a Dios en el cielo? ¿Usted cree que Dios todo el tiempo anda bravo allá arriba? No. Basta con lo que Él es. Amén. Así que, ¿qué es lo que hizo el Señor? Puso gracia y buena voluntad delante de los hombres y los puso a ellos, dice ahí, por jefes. Ahora estos ya no eran cualquiera. Ellos ahora eran jefes, eran ministros. Amén. Ahora ellos gobernaban parte de aquel gran imperio babilónico. Dice allí que se veían mucho mejor que los que comían con la comida del rey. Y eso es lo que dice el significado del nombre Misael. ¿Quién es como mi Dios? ¿Quién es como mi Dios? Es que no es la comida. Ya le dije que para vernos sanos y fuertes no necesitamos comida terrenal, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, esta es la historia de aquellos 4 jóvenes. Dice, terminando ahí, que estos fueron 10 veces más sabios e inteligentes que todos los de aquel reino. Imagínese usted. 10 veces más sabios y más inteligentes. Y digo yo, con razón, cuando nosotros leemos la Biblia nos hacemos sabios. ¿No es eso lo que dice el proverbio? Eso dice la palabra de Dios. Que cuando dice que el que mucho lee, adquiere más sabiduría. Entre más usted lee, más sabio se hace. Cuando nosotros estamos más cerca de Dios, somos más sabios. Sí. Por la simple razón de estar delante de la presencia del Padre. Esto nos muestra, hermanos, 2 cosas. Número 1, la determinación de Daniel. Que aunque lo tenía todo, porque ya le dije, siendo un joven, y yo me pongo, hermanos, yo me pongo en sus sandalias de Daniel. Y yo hubiera dicho, el Señor me abandonó. Bueno, venga, banquete del mismo del rey. A ver, tráiganme esos vinos de uva, qué sé yo. Ustedes se imaginan, uva exprimida con los puros dedos. Eso es lo que le daban al rey. Pero aunque lo tuvo todo, decidió no contaminarse. Rapidito, reflejámelo ahí, por favor, Francisco. Romanos 12:2. ¿Qué dice? Es importante que la lea no me lo voy a pasar. Romanos 12:2. ¿Lo tienen? Lo leo yo, dice, no os conforméis a este siglo. Siglo quiere decir mundo. Sino dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te debes conformar a lo que este mundo te ofrece, sino que transformémonos, sino vivamos en la voluntad de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Confiemos y creamos en Él. Y entonces dice, esa va a ser su buena voluntad en nosotros, agradable y perfecta delante de Él. No es lo que este mundo nos enseña, no es lo que este mundo nos quiere meter, es lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer. Gloria a Dios.
Teniéndolo todo, decidieron no contaminarse. Y número 2, la fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Aunque toda la causa se veía perdida, ellos permanecieron firmes a Dios. Decidieron no abandonar al Señor. Lo que ellos habían aprendido desde chiquitos, desde niños, ¿verdad? Decidieron no dejarlo de lado. Y dijeron, no, vamos a seguir con lo que el Señor nos ha mostrado y vamos a continuar ahí. No hay otra forma. Por lo tanto, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra de Dios, dado a los hombres, sino sobre el nombre de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al cielo delante de la presencia del Padre si no es a través de Cristo Jesús. No tenemos otro medio, no hay otra opción. Hay que permanecer fieles. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta como resultado de la prueba de fe que ellos tuvieron? Ya le dije, encontrar gracia y buena voluntad delante de los hombres. Eso lo pone Dios. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21, se lo leo de una vez, dice aquí, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quisiera que el Señor le dijera eso? ¿Quién no quisiera que el Señor le dirija esas palabras? Imagínese usted cuando nosotros estemos entrando al cielo y el Señor nos diga, bien, mi siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, yo ahora en lo mucho te voy a poner. ¿Cómo nos va a regocijar esas palabras que el Señor nos diga? Esas son las respuestas que Dios, ¿verdad? Le da o le dará a quienes se someten a su voluntad. ¿Cuántos creen en esta palabra que Dios nos ha puesto en esta noche? ¿Cuántos creen que nosotros también podemos hacer lo mismo que hicieron estos 3 muchachos? De la misma manera que ellos hicieron delante de Dios. Amén. Claro que sí lo podemos hacer, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra, Señor, es fuerza. Tu palabra, Señor, es fidelidad a nosotros. Gracias, Señor, porque ahora nosotros tomamos fuerza, nos animamos, Señor. Nos conforta, esta palabra nos consuela, esta palabra, Señor, nos da fuerzas nuevas. Gracias, Señor, te doy, porque tú sabes que a veces necesitamos de tu guía, de tu dirección, Señor. Ahora nosotros hemos leído, hemos aprendido cuánto ha crecido en este día nuestra fe. Cuán fuerte hemos sido, Señor. Cuánto nos ha estimulado tu palabra para que podamos ser, Señor, cada vez más fuertes en ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Porque a través de esta historia nosotros aprendemos que dependiendo de ti, todo se puede hacer. No importa que tan difícil sea la situación, Señor, el problema que estemos viviendo, la enfermedad, la angustia, el dolor, no importa lo que sea, Señor. Si es por tu voluntad, nosotros lo tenemos que aceptar y seguir dependiendo de ti. Y si es por consecuencia, Señor, aún con más razón. Pero sabemos que siempre vamos a depender de ti, Señor, y sabemos que a los que te aman todas las cosas les ayudan para bien. Nosotros te amamos, nosotros te buscamos, Señor, nosotros te venimos a exaltar. Y ahora te pedimos, Señor, que tu palabra se aplique en nuestras vidas. Que todas las cosas, Señor, sean para bien. No importa la situación o la causa que estemos pasando. Pero glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Ahora te doy gracias, Señor, por esta palabra. Que sea de beneficio para cada uno que la necesite, Señor, y exáltate en sus vidas. En el nombre de Jesús.